Ya. Les quiero dar la bienvenida a todos, a todas las personas que van a participar el día de hoy en el taller de afectividad y sexualidad de nuestro colegio. Quiero agradecer su presencia. Con nosotros está Daniela Quesada, que es la psicóloga que nos va a presentar el día de hoy el taller. La idea es que Daniela va a hacer su presentación y después de esta pueden ir haciendo todas las consultas, las preguntas y que sean de acuerdo a lo que se ha conversado. Y les pido a las personas, si es posible, que apaguen muteen sus micrófonos para que así nos escuchemos mejor. ¿Les parece? Si quieren participar, hay una manito, unas reacciones aquí, right, donde pueden ustedes, yo les voy dando la palabra. ¿Les parece? Ay, Ya, no Daniela. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Yo soy Daniela Quesada, como me presentó Milka, soy psicóloga, trabajando hace ya un tiempo en el área educacional, implementando distintos formatos de temas de formación, ya formación integral de los estudiantes, y en estos también está dentro de lo que se trabaja, lo que es afectividad y sexualidad. Entonces hemos implementado programas de afectividad y sexualidad, y en esta ocasión la idea de nosotros, o sea, mía y del colegio, es exponer acerca de la afectividad y sexualidad en la edad en la que están sus hijos, ¿ya? Vamos a empezar con una actividad, que nosotros vamos a hacer un recuerdo, ¿ya? Muy en lo posible vamos a tratar de recordar cuando nosotros teníamos más o menos 15 años, ya en 5 minutos, y yo les voy a ir haciendo algunas preguntas en relación a eso, ¿ya? La idea es que ustedes puedan ir recordando de forma bien consciente qué es lo que finalmente les pasaba en esa edad, ¿ya? Así que vamos a cerrar los ojos, vamos a recordar, ir al pasado, y vamos a recordar cuando nosotros teníamos 15 años, 16 años, ¿ya? Les voy a pedir que reiterar si pueden mutear sus micrófonos, ya, para que vamos haciendo la actividad, ¿ya? Recuerden cómo se sentían ustedes a los 15 años, ¿ya? ¿Quiénes eran? Se preguntaron algunas veces quiénes eran, cómo se sentían en ese minuto, en esa edad, en ese tiempo. Recuerden qué amigos tenían. ¿A qué peligros se vieron expuestos ustedes en esa edad? Si se arrepienten de algo que hicieron, o en el fondo hicieron algo que nunca jamás volverían a hacer. Y también finalmente a qué ayudó en mi entorno, en mi vida, para que yo pudiera cuidarme. Ahora van a abrir los ojos y le vamos a pedir la opinión a 2 apoderados, ojalá, para que ya empecemos como a compartir nuestras experiencias. Y la pregunta a contestar es cómo se sintieron y qué, brevemente, finalmente,
qué es lo que quieren compartir de ese recuerdo, ¿ya? Por aquí veo varios apoderados: Edgar, Caterina, Gabriela, Ricardo, no, Alejandro es profesor, Raúl, Danica. ¿Quién quiere compartir? Para María Paz, Levanté la levantó mano, la mano. sí. Perfecto, Sí. súper. Voy a activar la camarita. Muchas gracias, María. Bueno, Cuéntanos, la María. verdad es que yo recordé con esas preguntas, y era una niña súper tranquila a los 15, hacía harto deporte, estudiaba en un colegio emblemático, era muy responsable, bien apegada a la familia, y quizás me voy a adelantar, pero yo fui mamá adolescente. Mi ¿Ya? hija es Victoria y está ahora en segundo medio en el colegio. Yo Perfecto. tengo 33. Pero Ya. recordé a los 15 años y claro, como que de los 15 a los 17, ¿por qué hago este parámetro? Porque de los 15 a los 17 son 2 años solamente y fue un crecimiento exponencial, donde a los 15 siempre fui tranquila, la verdad, y a pesar de tener todos como la familia, el conocimiento y todo, aún igual le pueden pasar cierto tipo de cosas. Entonces como que me imaginé que estaba en un ambiente cómodo, seguro, pero con el tema de la rebeldía a veces uno está expuesto constantemente como a riesgo en el fondo. Eso fue como mi apreciación del Perfecto. recuerdo. Oye, oye, María Paz, y cuéntanos un poquito, Sí, como también brevemente, porque dos participantes más levantaron la mano, así que les vamos a dar también Edgar también levantó la mano, así que los tengo ahí pendientes. Cuéntanos un poquito, ya tú fuiste madre adolescente, ¿cierto? sí, sí. Cuéntame finalmente a qué atribuyes esta maternidad en esa edad Eh, finalmente. claro, o sea, es un tema que estaba hablando ahora constantemente a mi hija porque está en la disyuntiva de cómo le digo que no le afecte, que no hay que ser mamá adolescente, siendo que yo la tuve siendo una adolescente. O sea, yo salí de cuarto medio embarazada. Y creo que eso no es algo Sí, que ahora lo veo como mamá, que nos pueda como gustar o verlo como el futuro de un hijo en el fondo. Porque al final es como guagua con guagua. Eh, entonces, bueno, para mí fue una época bastante dura, pero yo siempre tenía clara como los objetivos que yo dije ya, tener un bebé es como parte de un proceso, a lo mejor se me va a hacer más pesado. eh, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que fue un tema de los pares, porque yo estudiaba, por ejemplo, en un colegio de puras mujeres y, aunque no lo crean, a veces se descontrolan un poco más que en un colegio mixto, porque entonces mis pares, como eran puras mujeres, estaban muy pendientes de los hombres de los colegios emblemáticos que estaban cerca, y eso como que las llevaba a explotar aún más la sexualidad. Entonces yo decía, chuta, claro, en si el todos lo fondo no están estaban acostumbrados. haciendo, perdona, disculpa, si Sí, todos lo están sí, dale, haciendo, dale, perdón, yo te interrumpí. ¿Mm? si todos lo están haciendo es como, es normal. Entonces ahí nosotros sabíamos los métodos de anticonceptivo, de seguridad y todo, y a mí me pasó que yo empecé a tomar pastillas, pero el tema es que no sabía cuántos meses debía esperar luego de empezar a tomar pastillas. Eso fue lo que me pasó honestamente. Bueno, y también la presión del grupo, porque tú te empiezas a preguntar, chuta, mis pares están haciendo esto, a pesar de que todos éramos niñas de familia, con proyectos, hacíamos deporte, etcétera, estaba esto latente. Y ahí hay que tener harto ojo, porque, por ejemplo, también mis padres no me conversaban abiertamente de estos temas. Yo lo sabía a través del colegio o a través de estas charlas que las encuentro súper interesantes, pero mis padres, no sé, tenían cierto pudor en conversar esto con los hijos. Bueno, eso Perfecto, principalmente, no quiero súper. alargarme más, porque hay muchas personas Sí, que no, quieren está participar, me bien. imagino. Sí,
Edgar también había comentado, había levantado. Muchas gracias, María Paz. Muchas gracias por la experiencia. Va a servir mucho para poder conversar también acerca de lo que vamos a conversar. Sí. Edgar, Ajá. ¿habías levantado otras personas que levantaron la mano? Bueno, como era apoderado, pero como yo soy profesor, en este ¿Ya? caso del colegio. En este caso, ¿Sí? mira, buenos recuerdos y malos. Que bueno, en ese ¿Ya? tiempo eran malos, no sé cómo serán ahora. En tal caso, a esa edad yo venía de una repitencia y eso me llevó a unos caminos un poco errados, porque ya era como uno, ya ¿Ya? era muy caro, y en ese tiempo, estoy hablando que en ese tiempo era el joven cuando repetía tenía un parche en la frente, de que era repitiente, entonces era complicado, pues. Entonces ya en ese tiempo la sociedad misma te categorizaba de que era repitiente, eras malo, pues, para la sociedad. Pero bueno, ¿cómo me sentía? Que todo me resbalaba, no me importaba nada, en ese caso. Mis amigos, otros repitientes más, era como que los malos se juntaban con los malos, diría en aquel tiempo mi mamá. ¿Cómo salí de eso? Gracias a Dios y gracias a mi madre que tuvo la paciencia. Mi madre, gracias a Dios, tuvo una paciencia muy grande para afrontar eso, pues. Ella no, en ese tiempo no hubo Perfecto. golpes, sino más que todo reflexión de parte de mi madre. Y bueno, ¿y Ya, genial. qué me arrepiento en ese tiempo? De a lo mejor no seguir el camino correcto y seguir la influencia de ese grupo de gente que estaba ahí y dejarme llevar por la sociedad de esa categoría de hombre de que eres repitiente, pues eres malo, ¿sí? Claro, perfecto. Ya. Gracias, Edgar, también por la experiencia. ¿Ya? Estaba pensando, habían otras personas levantando la mano, pero lo exploré un poco y no encontré a la otra persona que había levantado la mano. No la tiene levantada ahora, parece que bajó un poco, bajó la mano. ¿Ya? Pero estas dos experiencias nos ayudan mucho a hablar también sobre cuál es nuestro rol como papás. em, en la enseñanza a nuestros hijos y en la forma en la que, en la que nosotros establecemos conversaciones con ellos a la edad que tienen desde séptimo a cuarto medio, ¿ya? Sexto, séptimo a cuarto medio, ¿cierto? Es importante, o sea, estas dos experiencias nos dicen mucho acerca de cómo nosotros podemos conversar con nuestros hijos, ¿ya? Edgar nos cuenta por su parte que parte importante de que él saliera de esta temática de pares con los que se juntaba y que para él no eran una buena influencia fue su mamá, que no le reprimió las conductas, sino más bien que reflexionó con él. Ya ahí tenemos un ejemplo de que finalmente la enseñanza integrativa, la enseñanza desde la reflexión con nuestros hijos, desde las preguntas, desde más allá de las charlas o de las exponencias que nosotros le hagamos a nuestros hijos, el conversar de una forma más simétrica, y no digo simétrica desde el punto de vista que nosotros vayamos a establecer una amistad sin límites con nuestros hijos, hablo como de que finalmente en la adolescencia, en la pubertad, los niños desarrollan finalmente un concepto, desarrollan mentalmente la capacidad de poder explorar y de verificar que las reglas también son más cuestionables, que los papás cometen errores, entonces desde ese punto de vista, la imposición o la charla o una cátedra de una conversación muy probablemente no va a resultar con tus hijos. Y nuestro otro ejemplo, que es el de María Paz, nos ayuda también a entender cómo nosotros podemos, desde una mente en busca constante de respuestas, también entablar conversaciones con nuestros hijos. Ella habló de este embarazo en el colegio
y que la educación sexual que ellas recibían era muy posiblemente relacionada a cómo cuidarte, a temáticas que finalmente son desde el contenido súper concretas y que muy probablemente te van a llevar también, tú tienes la información, pero desde la formación, ¿cómo lo ves? Entonces finalmente desde ahí ella extrae que sus papás hablaban poco del tema y claramente es así. Yo creo que ahora estamos en este siglo en constante apertura a poder establecer conversaciones acerca de los nuevos acuerdos sociales relacionados con la afectividad y la sexualidad, ¿ya? Y temáticas que finalmente tiene que ver con que el colegio, por ejemplo, cumple con la labor de enseñarte, en el caso de María Paz, sobre los métodos anticonceptivos que previenen enfermedades de transmisión sexual, acerca de un contenido que es formal, biológico, que es científicamente comprobado, pero la familia se torna importante también en la relación vincular en la adolescencia, a poder establecer conversaciones abiertas con nuestros hijos, a que cuando nuestros hijos nos pregunten, nosotros tengamos una respuesta que no sea una cátedra valórica, porque los valores debiesen ser acordados, como qué es para mí el respeto, qué es para mí la fidelidad, qué es para mí finalmente desde eso, conversar abiertamente con nuestros hijos, porque muy probablemente desde la afectividad, desde la autoestima, desde la autoaceptación, los papás somos los que entregamos a nuestros hijos una relación vincular mucho más emocional y por lo tanto mucho más permeadora a nuestros hijos, ¿ya? Nuestros hijos no son impermeables a nosotros, ¿ya? Entonces, desde ahí ella comenta que sus papás tuvieron poca capacidad de establecer conversaciones con ella y que muy probablemente de esa conversación, si hubiese sido una conversación abierta, hubiese nacido de María Paz quizás no el cuestionamiento de ser igual a sus pares porque la presión social la hace establecer una conducta o una conducta que finalmente ella cree que va a suceder algo y sucede otra cosa porque en el colegio le enseñaron algo que ella no entendió muy bien y que muy probablemente si en la casa hubiese preguntado y lo hubiesen contestado, ella hubiese tomado otra determinación o se hubiese informado mucho más sobre el tema. Entonces, claro, desde ahí finalmente viene este recuerdo, qué amigos tenías, muy probablemente podrían haber sido buenas influencias o quizás no tantas como en el caso de Edgar, pero ¿cuál es nuestra función? Es cómo prevenir conductas que sean como desde la autodestrucción, desde la desinformación, es reaccionando siempre a las preguntas de nuestros hijos o a las manifestaciones de nuestros hijos de manera positiva. ¿Ya? Entonces, bueno, esta parte tiene que ver con lo que yo estoy conversando, ¿ya? Y además ustedes también me dieron mucha información acerca de cómo sus papás establecieron medidas de cuidado con ustedes desde la conversación y cómo sus papás desde la no información también pudieron establecer como información vacía que ustedes tuvieron que completar en la adolescencia y que muy probablemente ese completar información con los pares, dentro de conversaciones que no son el 100% aclaradoras, resultan en temáticas que podrían haber sido evitables y que se agradece que finalmente hoy en día pueda existir también esta conversación, ¿cierto? Entonces ahora vamos a no, iba a hacer esta parte por el viaje del túnel del tiempo, pero ustedes, sus hijos también están pasando por esta etapa, entonces creo que es importante el poder establecer con ustedes la conversación acerca de que, claro, la única forma para poder cumplir con el rol de como nosotros como papás para nuestros hijos es siempre estar consciente por la etapa evolutiva por la que están pasando, tener una constante comunicación con el colegio, ¿ya? Y en el fondo establecer conversaciones con nuestros hijos en base a la
confianza, en base a la escucha, qué es lo que nosotros modelar en ellos, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar como ya también a nuestros cuestionamientos de parte de lo que es la afectividad y la sexualidad, ¿ya? Creo que estoy como un poco cortada, ¿o me escuchan bien? Milka, ¿me escuchas? ¿Me puedes contestar? Sí, sí, de repente Ya. se corta un poquito, pero en general se escucha bien. Ya. Ahora vamos a ir a los verdaderos y falsos. Ya, ustedes me van a contestar levantando la mano, lo han hecho súper bien, chiquillos, súper bien los padres con la levantada de mano. Cuéntenme, ¿qué creen ustedes? ¿La afectividad y la sexualidad no se enseña porque viene determinada por el sexo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdadero o falso? Pueden contestar por el chat. Levantó la mano Nereida Falcón. Sí. Yo encuentro es falso, completamente falso, Perfecto. porque eso se aprende desde chiquitito. Ya se aprende desde Y- chiquitito. ¿Mm? Sí, uno en la familia lo va inculcando y el colegio va reforzando lo que uno en la casa inculca. Ya, Eso perfecto, es- súper. Muy bien. ¿Alguien más quiere complementar la respuesta de apoderada, cierto? ¿O sí, profesora? apoderada y profesora, pero de otro colegio. Ah, ya, muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más quiere Apoderada de complementar? octavo. Ya, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere complementar? Caterina Tagle, Alejandro Peruca. Alejandro es profesor, ¿cierto? Ya, entonces vamos a darle a Caterina igual la palabra, ¿ya? Perfecto. Hola, buenas noches. Hola. Mira, primero yo creo que hoy en día estigmatizar mucho la parte sexual de cada niño o cada niña van adquiriéndose de a poquitito. Hoy día la televisión, internet te entrega mucha información. Yo creo que hoy como padres y como colegio, como docentes, hay que más que nada inculcarles, no ocultárselo, sino que guiarlos. Esto puede pasar, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Nada más porque hoy en día ya tienen más información que nosotros. Las cosas se están dando y en la medida que uno los vaya guiando, los vaya orientando, uno va buscando los buenos frutos, porque ocultar les llama más la atención. Y el morbo de repente crea esa ansiedad de descubrir algo y se pueden equivocar. Entonces, si uno es más transparente, ya la abejita no existe. O sea, eso yo creo que para los tiempos aquellos hoy en día los niños necesitan descubrir, necesitan saber las cosas tal cual y las consecuencias que puede traer cada cosa. Y también enfrentarse a lo que venga nomás, pues si es parte de la vida. Claro, perfecto. Muchas gracias, Caterina. Muy buen, súper aporte. Alejandro, ¿querías complementar? Hola a todos. Sí, quería complementar un poquito. Yo creo que es falso, pero a la vez verdadero. ¿En qué sentido? Obviamente la afectividad y sexualidad se tiene que enseñar. Lamentablemente, sobre todo las sociedades latinoamericanas, las enseñan en base al sexo. Es decir, las mujeres las preparan para ser madres, en el fondo, o para tener una actitud más sumisa. A los hombres los preparan como, por ejemplo, los niños no lloran, o hay ciertas cosas que no pueden hacer desde su afectividad y sexualidad, y eso genera adultos incompletos en el fondo, porque no los dejan vivir estas dos características de manera global. Como que se las enseñan hasta la mitad, lo que corresponde a los hombres y lo que corresponde a las mujeres. Por eso yo creo que es un poco falso, pero a la vez verdadero. Eso, quería Ya, complementar. perfecto. Gracias, Alejandro, súper. Oye, muy buenos aportes, ¿ya? Solo quería decir que, claro, en el fondo, en estricto rigor, la afectividad y esto es falso, porque la afectividad y la sexualidad, como bien dicen ustedes, es 100%, o sea, no 100%, no viene determinada literalmente por el sexo, ¿ya? Creo que muchas personas
¿Y por qué se da esto? Porque la sexualidad y la afectividad tienen elementos que están acá. Hay elementos cognitivos, emocionales, físicos, preventivos, culturales y sociales que están de la mano con nuestra configuración como persona. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que históricamente la sexualidad ha cambiado porque influyen los factores culturales, ¿cierto? Entonces, los acuerdos que existían antes en el siglo XIX ya no son los acuerdos que existen ahora, ¿ya? La ciencia también ha aportado mucho al conocimiento de las personas. Las neurociencias han aportado mucho al conocimiento de las personas. Por lo tanto, ya la afectividad y la sexualidad no es algo externo a nosotros como personas. Nosotros somos afectividad y sexualidad desde que nacemos, ¿ya? Y esa afectividad y sexualidad se aprende también a explorar, a entender, a comprender y también a relacionarse con otras afectividades y sexualidades de las otras personas. Por lo tanto, todos estos elementos de acá van asociados, los elementos cognitivos, por ejemplo, de las creencias, de lo que enseña la familia como patrones, ya los elementos emocionales como el reconocimiento de mis emociones agradables o desagradables, como yo pongo límites, los elementos físicos acerca de mi cuerpo, como yo conozco mi cuerpo y las sensaciones de mi cuerpo, los elementos preventivos acerca como yo en el fondo establezco límites desde pequeño, cómo establezco límites con mis pares cuando soy más adolescente, cuando soy más grande, cómo establezco límites con mis papás cuando finalmente están entrometiéndose demasiado, o cómo yo soy asertiva al decir que no, etcétera. Y los elementos culturales y sociales, que es lo que decía Sebastián, de cómo yo distingo que me estoy identificando con este ser mujer que desde chica me están haciendo jugar con muñecas. Y finalmente desde ahí yo no me identifico como madre cuando grande, no quiero ser mamá, pero soy mujer. Entonces finalmente esos elementos culturales y sociales han cambiado, el conocimiento sobre la afectividad y la sexualidad antes era totalmente patriarcal. Bueno, hay un cúmulo de historias desde los primitivos que finalmente la afectividad y la sexualidad se reducía a poder en el fondo reproducirse, ¿ya? Pero después con toda esta temática como de la familia y también de las distintas culturas, la mujer ha sido muy reprimida y el hombre muy disociado, ¿ya? Entonces finalmente esa relación que existe con la mujer reprimida en la sexualidad y el hombre disociado, porque el hombre puede sentir mucha fraternidad por su mujer en el siglo XIX, en el siglo XX y no en el siglo XXI. Y podía, en el fondo, desde ese punto de vista, tener a la amiga fuera de la casa y en la casa podría tener a su señora con la que tenía un amor fraternal, puro, y afuera con la mujer que satisfacía todos sus sueños sexuales, ¿se entiende? Y ese es un hombre disociado, en el fondo el que puede amar de dos formas distintas, cuando la forma de amar finalmente tiene que ver como con el desarrollo completo de mi ser, y la mujer reprimida que finalmente aceptaba esta situación como lo normal, pero que ahora finalmente en el 2021 una sexualidad madura, una sexualidad madura y sana, tiene que ver con el conformar una pareja, inclusive sin establecer una legalidad, pero sabiendo que finalmente yo con esa pareja me siento cómoda, que yo estoy satisfaciendo mis necesidades desde mis necesidades de autoestima, de autoconocimiento, pero también entregándome y relacionándome con esa persona. Ya la fidelidad no está determinada por cánones que tienen que ver como con lo social, sino que porque uno se conoce y quiere establecer una relación armónica con otra persona. Entonces, todo eso se va enseñando y es de los aspectos culturales que son externos a nosotros y son acuerdos, ¿ya? Entonces, claro, esto es súper importante saberlo porque cuando nuestros hijos nos pregunten, cuando nuestros hijos en el fondo se acerquen a nosotros y nos digan,
que quieren, no sé, están enamorados de una persona y les gustaría en el fondo desde ese punto de vista ya entrar como a tener una intimidad con esa persona o a tener ya relaciones sexuales con esa persona, ¿cómo va a ser nuestra respuesta? Va a ser una cátedra, va a ser voy a acoger a mi hijo en esta temática, le voy a responder con una pregunta diciéndole ya, pero ¿por qué tú sientes eso? O le voy a decir, no, eso está prohibido. Entonces, finalmente, todos estos aspectos tenemos que tener en cuenta cuando hablemos con nuestros hijos acerca de la sexualidad, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente verdadero y falso, ¿ya? La educación, pucha, pero se me salió el tiro, pues ya, perdón. La educación sexual es función de la familia. ¿Qué es lo que creen ustedes? Bueno, pero ahí ya está puesto ya, pero... ¿Por qué creen que la educación sexual no es función solo de la familia? ¿Qué es lo que podrían hacer, podrían decir ustedes? Porque es una dimensión del ser humano que debe ser enseñada tanto por el colegio como por los padres. ¿Alguien me quiere responder? Edgar. Gracias, Edgar. Bueno, yo pienso, si me voy al contexto anterior, la sexualidad es algo ya que no es solamente algo que está dentro de la familia, ya es algo que ya los medios te atacan con eso, ya es algo global. Por eso es que vemos Ya. que no es algo, por eso es que era tan castrante en aquellos tiempos y ahora tiene que ser como que dado por todas partes, pues no también tiene que enseñar. Claro, yo pienso, de mi punto de vista, que la familia tiene la primera parte, pues. Luego el niño va va al colegio, el colegio también como que fortalece esa, no sé, de mi punto de vista, ¿sí? Fortalece, ¿sí? Pero es algo que ya no es solamente de la familia sola, pues. Por ejemplo, esa parte de que a lo mejor como lo hizo mi familia en aquellos años de los 80, ahorita todo ha cambiado, ¿sí? Por eso es que digo que es falso, ya es algo global. Perfecto. Muchas gracias, Edgar. ¿Alguien más quiere complementar la respuesta de Edgar para saber por qué finalmente se entiende de que la afectividad y la sexualidad o la educación sexual es tarea de ambas partes? Ya, perfecto. Vamos a, profesor Juan José. Hola, se no encontraba la Hola. manito, perdón. Sí, tranquilo. Solo para complementar lo que decía profesor Edgar, también creo que tiene que ver con que hay que abordar desde distintas perspectivas en cuanto a roles sociales, la función que tiene la educación sexual. Desde el hogar van a venir ciertas creencias, ¿cierto?, que son propias de la subcultura que es la familia, pero la función principal de la escuela y de la educación, ¿cierto?, es darnos una formación general a todos y a todas por igual. Entonces, por eso el rol de trabajar codo a codo ambos grupos es súper importante a la hora de formar en estos temas. Buenísimo, muchas gracias, Juan José. Sí, como dice Juan José, que finalmente esta tarea, ¿por qué se hace perentoria en la educación formal de los adolescentes, de los niños, de las niños y niñas adolescentes? Porque finalmente los padres no pueden enseñar solos afectividad y sexualidad. Nosotros como papás tenemos ciertos patrones, como dice Juan José, de nuestra subcultura como familia. Ya nosotros somos historia también, por lo tanto nosotros sin quererlo venimos con ciertas determinaciones familiares, ciertas creencias, ciertos valores que muchas veces nos hacen finalmente enseñar a nuestros hijos desde lo vincular, desde lo que yo quisiera para él, desde lo que me enseñó mi papá, y muchas veces lo que te enseñó tu papá ya no es lo actualizado que existe hoy en día. Por lo tanto, finalmente, ¿qué pasa con la educación del colegio? El colegio aporta
en la educación como desde la formalidad, en lo concreto, como el desarrollo de emociones, como la etapa vital de los niños, como ejemplos a seguir de cierta forma como consejeros, ya que muchas veces los niños buscan consejeros fuera de su familia, sobre todo en la etapa adolescente, desde la pubertad, y ese rol más formal lo cumple el docente, el profesor y el colegio en entregar a los niños también una educación que sea como apropiada a su edad, ¿ya? A su etapa evolutiva por la que transitan, pero también una educación que esté validada por la ciencia, con información concreta, con información que en el fondo a ellos les vaya a dar también un poder de decisión sobre sus vidas. Como también los papás pueden entregar poder de decisión con sus hijos, sobre todo cuando ya están más adolescentes, en estas conversaciones que se dan y que también entregan mucho valor, porque los papás, los niños también y los adolescentes siempre van a buscar refugio en los papás, siempre y cuando los papás estén atentos a las señales de sus hijos para encontrar refugio. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando un niño le quiere contar a su papá una situación o cuando finalmente el niño tiene un cuestionamiento y el papá le contesta que no va como a acceder a la pregunta porque no está en edad de saber estas cosas? El niño va a buscar por otro lado la respuesta. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros como nuestra relación primaria de vínculo con nuestros hijos, la idea es estar abiertos a contestar, pero siempre comunicados con el colegio, y por eso finalmente este taller, para que ustedes sepan qué es lo que se le está enseñando a sus hijos, ¿ya? Porque muy probablemente van a llegar cuestionamientos a sus casas, porque los niños buscan reafirmación, los niños adolescentes todavía, ¿ya? ¿Qué pasa finalmente con los valores? Que los valores siempre son acordados y los niños vienen con valores desde la casa. Por lo tanto, esos valores van a ser reafirmados por ellos, por los papás, ¿ya? Vamos a la siguiente. Siguiente pregunta. Dani, hay conversación en el chat y el profesor Francisco había levantado la manito. Ah, perdón, en el chat, ¿cómo me lo puedes leer? Porque no tengo abierto el chat como tengo abierto el PPT. Déjame ver si puedo mirarlo. Sí, espérame. Bueno, Alejandro dice que debe ser abordada desde distintas dimensiones. El colegio tiene obligación de educar en este aspecto. La familia es la primera instancia siempre. El colegio apoyar desde lo técnico e informativo. Después, Verónica dice la educación sexual debe ser objetiva y concreta e involucra muchos matices. Salud, ámbito social, ámbito emocional, etc. Por eso es importante la imparcialidad que entrega el colegio. Caterina dice, no solo la sexualidad es solamente sexo, sino que va en los sentimientos, en cómo nos insertamos en la sociedad, cómo se relacionan, cómo se expresan. Va con el respeto a las diferencias que hoy existen. Eso. Y Perfecto. La Natalia está levantando la mano. Profesor y Francisco levantó la mano y Natalia. Profesor Francisco y Natalia. Sí, mire, lo que pasa es que estaba escuchando y también leyendo el chat. Lo que me genera la duda es lo siguiente: pues, la educación sexual es la función de la familia, no solamente de ella, pero hay un choque. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la creencia cultural, religiosa, incluso de manía de la familia, que está en contra incluso de algo que es así, que es expuesto? Todos sabemos que hay una creencia que dice que el sexo o la sexualidad es de reproducción, y existe eso, ¿ya? Y esa es una creencia, incluso religiosa, y hay un choque ahí. Y ¿es sano discutirlo? ¿Quién toma la última palabra? ¿Quién la decide? ¿Cómo se llega a un consenso? También hay una algo desvirtuado culturalmente en la casa. ¿A qué quiero llegar? Que la educación sexual
como tema que ha sido yo digo que como política pública, un fiasco desde que yo nací, ¿no es cierto? No ha sido instalado en ningún gobierno, en ninguna, como asignatura como tal, solamente en biología, el punto de vista más biológico o más explícito, y no hay una educación de esto, porque siempre va a estar este cartel y esta consigna de, en cuanto a sexo, educación sexual, lo educo yo. Yo lo educo, yo lo crío. Si yo le quiero decir que es una abejita, es una abejita. Si yo le quiero decir que es solo para la reproducción, es para la reproducción. Y si yo le quiero decir que tenga relaciones sexuales con quien tenga, solamente que se cuide, es mí, y el de al frente no, pero qué aberración, el otro no, yo estoy contigo. Entonces la pregunta es, ¿quién concilia? Porque una cosa es, claro, la evidencia científica que te aporta el colegio. Yo como profesor la tengo, ahí está la evidencia científica. No, mira, esto no es así, etcétera, etcétera. No, esto es contra natura, ¿por qué? Pero ¿quién educa bien? Porque estamos hablando del concepto de educación sexual integral, ¿ah? No sexo explícito, no. Educación sexual, el respeto al cuerpo y bla, 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 que a lo mejor más adelante lo va a tratar. Eso me genera a mí un conflicto, que cuando me dice la educación sexual en función de la familia, falso, pero tiene una trampa, una pequeña trampa, que no sé si es tan totalitaria. ¿Ya? Ya. Yo he leído chat aquí, yo comparto con todas las opiniones de ellos, pero quiero ser un poco disruptivo ahora. ¿A dónde está la conciliación de esto? ¿Cómo lo haces? Ya, eso nomás. Perfecto, gracias Francisco. ¿Alguien quiere? También levantó la mano, había levantado la mano Ani, pero después la quitó, no sé si quiere hablar, y la profesora Natalia. Adelante, Natalia. Ya. ¿Mm? Sí, hola Daniela, yo soy profesora jefe en este minuto de séptimo básico y soy profesora de biología y química en el colegio. Perfecto. Entonces, quería un poco abordar aquí algo que me hizo ruido un poco, que tiene que ver con el título de la diapositiva que dice la educación sexual es función de la familia y dice falso. Quizás es algo que contrapone a lo que estamos diciendo, porque finalmente es función de la familia. Ahora, no es solo función de la familia. Eso Sí. por un lado. Y segundo, efectivamente desde el colegio hay una unidad en segundo medio que se llama sexualidad, afectividad y paternidad responsable. ¿Ya? Entonces, yo desde el punto de vista de profesora justamente de biología, haciéndome un poco cargo de lo que me toca a mí vivir con los chicos, justamente quiero entregar un poco la tranquilidad de que finalmente no solamente abordamos lo que tiene que ver estrictamente con lo biológico, porque la misma unidad te entrega herramientas para abordar otras cosas. Personalmente, por ejemplo, yo parto esa unidad hablando de conceptos como identidad de género, respeto, tolerancia, vamos incluyendo muchos otros aspectos que no solamente es lo que la gente piensa cuando hablamos de sexualidad en el colegio. Y eso por un lado, entregar un poco la tranquilidad de que se abren otros espectros y que se tratan de otras cosas, no solamente lo que se cree. Y lo último que quería agregar finalmente es que era algo relacionado a lo que dijo el profesor Francisco. Me pasa también que algunas veces en las clases se da mucho debate con respecto a las contraposiciones que se dan con la información que yo les entrego, por ejemplo, respecto a los anticonceptivos o la libertad que pueden llegar a tener con todas estas herramientas que se están dando en el tiempo, y los valores entregados, que por cierto es muy rico que se dé ese debate, porque ellos sacan a flote lo que les han enseñado en las casas, que a mí me parece maravilloso, y eso se reafirma, y solamente ahora ellos tienen información, que son su herramienta, y terminan tomando decisiones ellos. Pero también pasa eso, que finalmente llegan, y ¿cómo llegan al equilibrio finalmente ellos? De cómo lograrían ellos tomar lo que le dijo la profe en el colegio, o lo que le dijo el profe jefe, o la profe de biología, por ejemplo, en mi caso, y lo que te entregan en la casa. ¿Cómo medias y llegas a un equilibrio para hacer compatibilizar esas dos cosas que tienes, tus valores, tus principios, tu educación en formación en casa, con esta nueva herramienta que te está entregando la profesora nuevo, que a lo mejor no lo maneja, y cómo llegas a ese equilibrio? También planteando un poco, siguiendo la línea del profesor Francisco. Eso, Dani.
Ya, perfecto. Había una participante que había levantado la mano, pero no sé si fue por error. No, fue por error, quería- fue por error, dice. Ah, ya, perfecto, súper. Sí, súper importante. Sí, yo creo que ahí aclarar que finalmente el enunciado dice la educación sexual es función de la familia, claro. Debiese haber sido la educación sexual es solo función de la familia para que fuera falso, porque es la enseñanza per se, ¿ya? Finalmente nosotros estamos construidos para aprender desde el medio, ¿ya? Nosotros venimos configurados desde las neurociencias para poder ir estableciendo desarrollo mental en concordancia con nuestro desarrollo del cuerpo, ¿ya? Nosotros somos seres complejos, ¿ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que ustedes dicen, yo creo que aquí ¿por qué finalmente tanto los valores que se entregan en la casa como el Dani, colegio, Dani, ¿ya? te Y quedaste la pegada. educación formal que te entrega biología, como tú bien. Dani, ¿me escuchas? Parece que se quedó pegada la profesora. Ya, esperemos que se reintegre. Esperemos un poquito. Es parte de la tecnología, Mirka. A veces pasa. Sí, paciencia. Se entiende. Hola, disculpen. Hola, disculpen, ¿me escuchan? Sí, Claudio. Sí, sí, se escucha, Claudio. Disculpen, Milka podría hacer una intervención mientras que está Daniel. Sí, la Daniela me dice que ya se va a ingresar. Ay. Bueno, primero que todo quería pedir disculpas, pero llegué recién a mi casa y me puedo conectar hace poquito, así que me estoy como subiendo recién al barco. Ah, ya. Pero justo es que el día de hoy yo hablaba con cuarto medio respecto a temas parecidos a esto, no estábamos hablando de esto propiamente tal, pero solamente una distinción que quizás podría ser útil. Hay que distinguir en algún sentido lo que es la vida privada y la vida pública, en tanto que es político. La vida privada es lo que nos remite a, por ejemplo, el hogar o la familia. Sin embargo, tenemos que entender también que la escuela, en un sentido, por cómo se conforma, más allá de si la escuela enseña diferentes cosas o no, tiene un rol público en ese sentido. Y el rol público nos exige que igual tengamos que estar atentos y atentas a situaciones de este estilo. Por ejemplo, educación sexual integral, afectiva por sobre todo, y eso lamentablemente, para algunos casos, y afortunadamente, dependiendo del punto de vista de cómo lo estamos viendo, hace una diferencia respecto a lo que es la vida pública y la vida privada. Y esto, por mucho que querramos llevar a cabo una vida privada totalmente, igual tenemos que entender que hay una vida pública y que eso es parte de nosotros hacernos cargo y también en algún sentido darnos cuenta cuando estamos siendo parte de eso y, por ejemplo, cuando pupilos, estudiantes, hijos o hijas también tienen que ser parte de ello. Entonces, el tema de la escuela y la educación, en ese sentido, no solamente se refiere a lo que ocurre en la familia, sino que qué también hacemos nosotros respecto a como ciudadanos y ciudadanas, o sea, personas que viven en sociedad.
Era como eso, una distinción que a lo mejor podría ser útil para la discusión más allá de guiarla o no. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora Perfecto. sí. Hoy disculpen, es que se cayó y no sé por qué, tengo re buena conexión y ahora me paso, Bueno, ya sí voy a pasan esas activar la cosas. cámara. Se Sí, entiende. con esto de la comunicación por línea todo pasa, ¿cierto? Sí. Perdón. Claudia estaba haciendo una intervención recién respecto a una clase que tuvo en cuarto medio, con respecto ¿Ya? a lo privado y lo público. Ya, perfecto. Pero quiero que continúes con lo de los profesores para que sigamos conversando. Gracias, Sí, Claudio. perfecto, sí. Lo que les iba a comentar era lo siguiente, que muchas gracias por... ¿Qué pasa con esto finalmente? ¿Por qué se hace esta interrelación entre la familia y el colegio? Porque nosotros, los adultos, entregamos información a los niños y finalmente lo que nosotros no entendemos todavía es que los adolescentes los preadolescentes, los adolescentes y los alumnos, o sea, y las personas jóvenes son las que van a decidir respecto a la información que nosotros les entreguemos, ¿ya? Ellos van a hacer un análisis respecto al desarrollo que ellos tienen y por eso es importante que siempre el colegio aporte en entregar información que sea adecuada para la edad de los niños, que eso en el fondo es lo que en afectividad y sexualidad están haciendo ustedes como colegio, ya porque no están entregando información que no esté adecuada a la... ¿No me ven? ¿Milka? Ay, es que se apagó el video de nuevo. Ay, sí. ¿Pero me Pero te escuchaban? escuchamos muy bien. Sí, te escuchábamos. Perfecto, ya. Oye, es que no sé qué pasa con esto, porque Ya. yo no los logro ver tampoco si es que abro acá. Pero te vemos. Ya, Te perfecto, ahora escuchamos. sí. Entonces, desde ahí es importante entender que van a ser ellos los que van a tomar la determinación con la información integrada tanto de su familia como del colegio, porque uno no, en este sentido, no hay verdades absolutas en el tiempo. Piensa que finalmente cuando tú en el colegio, el acuerdo que hay ahora desde la ciencia, desde los acuerdos de la identidad de género, desde los acuerdos de los roles de género va cambiando. Por lo tanto, es siempre importante, tanto en el colegio como en la casa, que los adultos también tengamos una apertura a los cuestionamientos de nuestros estudiantes, porque ellos son los que van a decidir sobre sus vidas. Los papás no deciden sobre las vidas de sus hijos en la adolescencia, en la adultez, son los niños los que determinan qué les va a pasar, porque por eso finalmente la conversación con ellos y el llamado cuando uno establece clases en el colegio o conversaciones con sus hijos es siempre tener una apertura y no en el fondo centrarse como en la cátedra de la clase ni cuál fue mi experiencia con esto, porque ellos tienen sus propias experiencias de vida y nosotros la forma en la que lo podemos ayudar es estando informados de lo que tenemos conocimiento en este minuto, que muy probablemente en 4 o 5 años más con la evolución de la ciencia no necesariamente sea el mismo conocimiento que tienes ahora. Por ejemplo, el profe hablaba de lo netamente reproductivo. La afectividad y la sexualidad se entiende desde ahora no como algo netamente reproductivo, ¿se entiende? Entonces, cómo nosotros formamos y por qué finalmente la educación sexual no es solo parte de objetivos pedagógicos en el colegio y tiene que ver con la información integral, porque es una dimensión trascendental en la vida. Entonces, no lleva solo la parte física, ni la parte mental, ni la parte emocional, es una integración de todo. Y por eso finalmente esta parte que dice la profesora, ¿quién entrega el equilibrio? Es una pregunta súper ambiciosa, porque el equilibrio lo va a generar él en el intercambio que vaya a tener de esta interdependencia que existe con la familia y el colegio, ¿ya?
él va a hacer finalmente un análisis de esa información. Si nos pide más información, nosotros se la tenemos que otorgar, cuestionar, debatir en ambas partes, pero nadie tiene la verdad absoluta en eso. Entonces, finalmente, qué rico que se dio esta conversación como de poder decir que no, porque estamos en una sociedad todavía que desde el punto de vista de nuestros alumnos, creemos como que vamos a entregarle como una verdad absoluta y finalmente desde esa verdad absoluta él va a tomar una determinación y él va a ser él, y eso no lo podemos evitar, ¿se entiende? Entonces, desde la psicología propiamente tal, desde la moralidad que se va desarrollando en los niños, desde una moralidad que solo en el fondo se evidencia como desde la consecuencia de mis actos y todo, después se va haciendo una más deductiva, más abierta, más convencional, que tiene que ver como con ya al cuestionar ciertas cosas. Entonces los niños en la etapa de la preadolescencia, adolescencia y más allá de la adultez, van a hacer cuestionamientos tanto de los profesores como de los papás, y es nuestra función como quedar en un acuerdo, pero también pueden existir desacuerdos y el niño va a tomar determinaciones relacionadas a esos desacuerdos, ¿ya? Pero es importante, en el fondo, el poder establecer que nosotros no vamos a generar una armonía porque el profesor le diga algo o porque el papá le diga algo. Nosotros con los adultos tenemos la función de estar nosotros comunicados para poder hacerlo, ¿ya? Es que cambié un poco esto porque no los veo a todos cuando abro la presentación y quiero verlos. Cuando tiro la presentación no los veo como antes. ¿Ya? Vamos a pasar al otro verdadero y falso, ¿ya? Educar en afectividad y sexualidad es ¿No se ve la educar presentación? ¿En serio? No. Oh, a ver, déjame ver por qué no. Ah, porque no compartió pantalla, soy súper. Perdón, ay, que como me caí, ahí sí. Ya, ahí sí, perdón, estaba todo el rato hablando y no teníamos, ni siquiera me veían y no tenía la información. Ya, vamos a, déjenme salir acá, voy a subir acá. Y aquí voy a... Ya, educar en afectividad y sexualidad es educar en valores para la vida, ¿ya? ¿Qué es lo que creen ustedes? Claudio Godoy levantó la mano, no sé si o la tiene levantada todavía, no la ha bajado, porque la profesora Natalia todavía la tiene levantada también. Pueden ¿Ahí sí? responder por el chat también. También. Dani se me había quedado levantada, disculpa, lo que pasa es que no estoy acostumbrada a usar Zoom para las clases, entonces no se baja sola, disculpa. Solo sí, lo sé, está bien, todos estamos aprendiendo. Ya, buenísimo. Bueno, educar en afectividad y sexualidad sí es educar en valores para la vida, ¿ya? ¿Qué pasa con la educación en valores? ¿Ya? Y de eso, en el fondo, también para contestar a las preguntas que estaban anteriormente, a los papás sobre todo, que finalmente este taller es para que ellos puedan adquirir algunas herramientas para poder conversar acerca de afectividad y sexualidad con sus hijos preadolescentes, adolescentes, adultos, no adolescentes todavía, ¿ya? Claro, ¿qué pasa cuando uno educa en valores? Los valores siempre tienen que ser consensuados, ¿ya? ¿Qué estamos hablando acerca, qué es para todos nosotros el respeto? Ojalá cuando nosotros hablemos de qué es para nosotros también finalmente la tolerancia, podamos hacer un acuerdo de lo que es la tolerancia. Porque finalmente, ¿qué pasa cuando uno, desde el punto de vista como propio de cada uno, establece que la tolerancia es que todos somos diferentes, por lo tanto todos debemos tolerar todo lo de la otra persona? Existen varias como aristas que no están
en el fondo en esa explicación de la tolerancia, ¿ya? Entonces, los valores son también acuerdos dentro de la sociedad, ¿ya? Y para poder hacer la educación en valores, se tienen que acordar previamente. Por lo tanto, con los adolescentes, ¿cómo es una muy buena forma de establecer estas conversaciones? Como, ya, pero ¿qué quieres decir tú con tolerancia? Ya, ¿qué pasa cuando tú preguntas con sus hijos o cuestionamientos con sus hijos más que respuestas absolutas? ¿Ya? Eso los va a ayudar también a generar un pensamiento crítico respecto también a distintas, no sé, concepciones que tengan sus propios pares, ¿ya? ¿Qué pasa con los adolescentes, los preadolescentes? Que ellos ya se van identificando con sus pares y se van alejando un poco de la familia, ¿ya? Y se van alejando porque están identificándose con personas que son iguales a ellos en el desarrollo de su vida, ¿ya? Muy probablemente si yo tengo muchas como brecha en cuanto a la edad con mis hijos, voy a chocar en ciertas concepciones porque mi hijo ya está tomando decisiones por sí mismo, ¿ya? Teníamos una mamá que nos decía al principio que sus papás en algún momento le hablaban poco de un tema y ella tomó una determinación como asociada como a sus pares, y ella hablaba sobre eso, y ahora también hablaba de cómo le explica a su hija que finalmente ella no quisiese que ella pasara por lo mismo, aunque ella en el fondo hizo su vida y resolvió su vida con la historia que tuvo finalmente. Y en esto es súper importante siempre tener acuerdos consensuados con los estudiantes, debates, ojalá, y también en la casa, ¿ya? Si tu hijo te llega con una pregunta acerca como de que ya está pololeando, está súper enamorado y muy probablemente te va a decir que está enamorado para toda la vida con esa persona, porque cuando uno se enamora se visualiza para toda la vida con una persona, y eso también habla de una afectividad sana, pero no real, que finalmente pasa porque los niños están en una etapa que todavía en el fondo están relacionando la realidad con una etapa preconvencional, que es cuando finalmente los niños son más imaginativos. Ya esto tiene que ver como con un desarrollo completo, desde el cerebro hasta su cuerpo y todo. Y muy probablemente tú te desarrolles primero en tu cuerpo, pero tu mente va a asimilar las cosas después. Por lo tanto, es súper importante siempre estar aclarando y dando ejemplos. Si como papás nosotros tenemos un matrimonio que nuestros hijos pueden cuestionar, nosotros podemos establecer esa conversación con ellos desde, yo sé que tú piensas esto de nuestro matrimonio, pero nosotros hemos decidido eso y tú puedes decidir otra cosa también, ¿ya? En ese sentido. Entonces, siempre desde los valores, ir hablando desde los acuerdos que también los niños puedan, o sea, los adolescentes, preadolescentes puedan tener sobre eso, ¿ya? Porque ellos van adquiriendo más cuestionamientos a esta edad. Entonces, hacer más interesantes las conversaciones con ellos tiene que ver con que nosotros no le hablemos como de, los sentemos. Hay un video súper bueno de educación sexual que un papá le pregunta a su hijo, oye, vas a salir, vas a ir a una fiesta, y el niño desde información formal sabe mucho más que el papá acerca de la afectividad y sexualidad, y tiene como una concepción mucho más constructiva de afectividad y sexualidad que su papá, y al final termina diciéndole el papá, anda a la fiesta, como que ya sabía todo. Entonces, desde ese punto de vista, una conversación con tu papá, con tu mamá, desde la escucha activa, desde qué harías tú y qué piensas tú. Mira, yo pienso esto, a mí me pasó esto, yo tuve una mala experiencia con esto, entonces más bien escúchate a ti mismo. Si tú te sientes con la presión social, quizás te deberías cuestionar un poco más, pero lo que es finalmente comprobadísimo, que la educación sexual relacionada a la abstinencia, cuando uno finalmente reprime y entrega educación sexual relacionada con la abstinencia, existe la posibilidad de que los niños con esa represión tengan más embarazos adolescentes, más cuestionamientos acerca de afectividad y sexualidad,
que no generen una afectividad de conocimiento a su cuerpo, ¿ya? Porque el conocimiento hace a la persona, por lo tanto yo no puedo reprimir algo que está relacionado al crecimiento cerebral mío. Entonces cuando yo adolescente tuve alguna inquietud de afectividad y sexualidad y mi mamá no me la contestó o me evadió esa respuesta, yo la busqué por otro lado porque ya tenía el cuestionamiento. O cuando yo tenía amigas que finalmente hablaban sobre esta temática y mi mamá sí me habló sobre esa temática, o mi papá también me habló de esa temática, yo pude tener una respuesta con más información para tomar esa decisión, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros, y lo otro importante, porque finalmente se tiene que hablar desde lo valórico con acuerdos, porque los niños todavía están en una etapa convencional de la moral, ¿ya? Los niños tienen una moral preconvencional que en el fondo asimila las cosas como súper concretas, ¿ya? Desde los efectos de mis acciones, y la moral convencional ya va haciendo más hilamientos, por lo tanto ya va saliendo como de la imaginación, los niños mentalmente van saliendo de la imaginación y van siendo más realistas, por lo tanto se dan cuenta de los defectos del adulto, de que los adultos también nos equivocamos, de que estas equivocaciones, si no son disculpadas, tienden a ser un poco más percibidas por ellos como ataques, porque yo no me estoy disculpando por una situación que claramente fue mi error como papá. ¿Y qué pasa con esto? Que ellos, desde esta moral convencional, está todavía en formación. Piensen que la moral autónoma todavía no está 100% desarrollada hasta casi los 30 años. Ya cuando uno habla de criterio formado, uno siempre va formando su criterio, no es algo estático. Las personas no somos estáticas, ¿ya? Por lo tanto, estamos en constante desarrollo. Y la moral universal que se da en la teoría del desarrollo de la moral, se da más viejo, incluso llegando como ya más a la tercera edad, ya más adulto, ¿ya? Entonces, siempre hablar desde consenso, desde conversaciones en las que hagamos cuestionamiento, ojalá sin juzgar a nuestros hijos, y ellos van a ir aprendiendo, y muy probablemente en esta educación, que también está comprobadísimo, que la educación sexual integrativa, con conocimiento, con comprensión, con debate, muy probablemente lo que les va a entregar a los adolescentes, preadolescentes, es tomar determinaciones, y muy probablemente ellos van a decidir aplazar y conocerse mucho más para poder tomar determinaciones en relación a la afectividad y la sexualidad, ¿ya? Vamos a ir por, creo que esta es la penúltima, ¿ya? Educar en afectividad y sexualidad implica que los niños, niñas y adolescentes tengan mayor curiosidad y por lo tanto se integren a las relaciones sexuales más tempranas, ¿ya? ¿Qué creen ustedes? Milka, no sé si en el chat, parece que en el chat hay 10 mensajes. Falso, 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 todos dicen falso, 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 falso. Caterina dice, cuando uno muestra a los hijos los valores debemos ser consecuentes con los actos, quizás me puedo equivocar, pero ya existe, mira, Caterina, apoderada, me imagino, ¿cierto? Habla sobre el diálogo y los fundamentos, ¿ya? Amplitud de mente. Qué bueno que los papás puedan, en el fondo, todo falso, orienta y da herramientas. Perfecto, profesora Natalia. ¿Ya? Sí, esto está sumamente comprobado. La educación en afectividad y sexualidad que no tiene que ver relacionada a la abstinencia, muy probablemente lo que va a hacer en relación al conocimiento de cada uno es que va a permitir que nosotros nos conozcamos mucho mejor, ¿ya? Porque no vamos a solo estar enseñando acerca de la biología ni del cuerpo ni de nada, estamos enseñando a reconocer emociones, a reconocer espacios, a reconocernos a nosotros mismos, a ser más asertivos. Por lo tanto, desde ahí el autoconocimiento, la autoaceptación, la autoestima que nosotros entregamos a nuestros hijos va a hacer que ellos tomen determinaciones sin permearse por lo que diga, por ejemplo, un par sin información, porque tu hijo va a poder decir eso no es verdad. Así como, entonces, si yo tengo esta mentalidad más abierta, como habla Caterina, que estaba diciendo de la amplitud de mente, etcétera, muy probablemente mi hijo va a tomar muchas mejores
decisiones que yo cuando fui adolescente, ¿ya? Porque va a tener mucha más información, se va a conocer más, va a estar más identificado porque va a hacerse cuestionamientos acerca de su identificación y muy probablemente lo que va a hacer eso es va a integrarlo y va a tomar determinaciones Verónica Bernit levantó la mano. Verónica, me gustaría escucharte. Creo que está silenciada, espérate. Está muteada. Vero está muteada. Sí. ¿Ahora sí? Ahí sí, sí. Ya, hola. ¿Sabes qué? Quería hacerte una consulta con respecto a esto mismo. ¿Tenemos que esperar a que ellos lleguen con las dudas? ¿O somos nosotros los que nos sentamos a conversar en alguna instancia, en algún momento? ¿O tenemos que generar nosotros? Porque todo esto está súper bien. Bueno, muchas gracias por la charla, está súper buena. Pero me interesa saber eso, porque de verdad uno a veces como que se pone ansioso. Yo tengo un hijo que está entrando, es preadolescente, porque tiene 13. ¿Ya? Pero obviamente están empezando a entrar en este tipo de cosas, pero no se ha acercado. ¿Me tengo que acercar yo o espero? Esa es mi pregunta. Mira, yo creo que hay varios indicadores, pero en la versión anterior de esta charla hay un tip súper importante que los papás tenemos que aprender a diferenciar. Que yo creo que cuando tu hijo te hace una consulta, está preparado para la respuesta. Por lo tanto, una parte importante de nuestra labor como papás es siempre ser más bien como receptivos a lo que ellos nos vayan a preguntar, ¿ya? Pero incluso así, porque finalmente esto se llama educación en afectividad y sexualidad, porque tú te puedes dar cuenta que tu hijo puede estar deprimido por algo y la pregunta no es acerca de la sexualidad, puede ser acerca de qué es lo que está sintiendo. Y si tú finalmente te acercas con él con la pregunta adecuada, hijo, te veo triste, ¿qué te pasa? Muy probablemente puedas tener una respuesta en relación a ello que nunca te esperaste. Entonces, ¿cuál es finalmente la indicación? Es que si tu hijo te hace una pregunta acerca de afectividad y sexualidad, tú se la respondas. Y se la respondas abiertamente porque él ya está preparado cognitivamente para poder entender la respuesta. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa con ciertas características de la afectividad y la sexualidad? Y por eso finalmente es tan importante también el estar atento a indicadores de nuestros hijos. Por ejemplo, si mi hijo un día era súper abierto y a los días siguientes se cerró completamente, eso sí, podría ser un indicador en que está pasando a la adolescencia. Los adolescentes se adolecen ciertas cosas, por lo tanto, su etapa hormonal, su etapa sentimental, la de identificación, está en constante cuestionamiento. Y ellos pueden pasar de estar muy felices a estar muy tristes, ¿ya? Muchas veces también se dan muchas desencadenantes en la adolescencia respecto a personalidades. Entonces, desde ahí, estar atentos como más a señales, somos perceptivos como papás, como conectar con nuestros hijos. Eso es como lo que finalmente es como más el llamado. Si tu hijo, por ejemplo, no sé, se está encerrando mucho en la pieza y notas que finalmente está más triste y no sé, en una comida o mirar una película, puedes preguntar, oye, estoy notando como que te estás encerrando mucho, ¿en qué estáis? ¿Qué pensáis? Cuéntame un poco más, me gustaría saber más de ti, como que no estamos tan cerca, pero como no atocharlos ni hostigarlos también. Entonces ahí el equilibrio es ese, como estar siempre atento como a distintos indicadores, pero en relación como a sexualidad propiamente tal, si tu hijo te pregunta, es porque en el fondo está preparado para que tú le contestes. Ya no sé si contesté como tu pregunta o te queda otro cuestionamiento. No, súper bien, muchas gracias. Gracias. Es importante también como para complementar esto, que nuestros hijos hasta muy grandes necesitan de nuestro apoyo. Ya nosotros vemos que nuestros hijos se están alejando de nosotros, pero de verdad que no, en la etapa de adolescencia, preadolescencia, de verdad que los hijos necesitan mucho el contacto con los papás. Solo que ese contacto ya no es como del abrazo y el beso frente a la gente, no es que ya te vayan a pedir estar contigo, pero minutos de calidad con tus hijos, de verdad, ojalá una pregunta así como, oye, ¿cómo te ha ido en el colegio? O ¿cómo te sentiste? O sea, no cómo te ha ido en el colegio, ¿cómo te sentiste hoy día en el colegio? O ¿cómo va la vida social? No sé, preguntas así ayudan mucho a poder conectar con nuestros hijos, ¿ya? Eso, o sea, yo creo que aquí en esta lámina en particular
decir que finalmente es totalmente falso. Está comprobadísimo que el educar en educación sexual lo que permite es que los niños puedan tener mucho más respeto por sí mismos y por los demás, y eso te lleva como a controlar más bien tus conductas, tus impulsos, a conocerte mucho mejor y por lo tanto a tomar decisiones más acertadas en la vida. ¿Ya? Y esas determinaciones acertadas en la vida tienen que ver con el tener un retraso en tu iniciación sexual porque ya te estás identificando o estás tomando determinaciones acerca de cómo te conoces. Yo me estoy sintiendo bien en este momento, así que no tengo por qué andar tomando determinaciones que mis amigas me están diciendo. ¿Ya? Yo me siento bien como estoy ahora. Entonces quizás a lo mejor debo curiosear un poco más, pero mis límites los tengo clarísimos. Entonces nuestros hijos tienen un criterio, o sea, como una capacidad de determinación más grande cuando nosotros les damos la capacidad de determinación. ¿Ya? Los límites en la adolescencia son desde conversaciones más que simétricas, tiene que ver con que yo sigo un consenso con mi hijo para relacionar los límites. Le tengo que explicar bien por qué mis límites llegan hasta ahí. ¿Ya? Porque si no le explico, me vuelvo autoritario, y cuando me vuelvo autoritario, mi hijo no me va a contar nada. ¿Ya? Y ahí lo perdí. Entonces, finalmente, ese es el llamado, ¿ya? Y esta parece que es la última. Gisela había levantado la mano y después seguimos con la última. Gisela había levantado la mano. Ay, es que no la veo. Ahora sí, a ver, voy viendo. Gisela Domínguez, sí, perfecto. Ahí te vi, perfecto. Gisela, ¿quieres hablar algo? ¿Tienes que activar tu micrófono? Sí. Creo que ya lo activé, no sé, soy nueva en esto. Sí. A ver, los chicos cada vez se encierran más, se aíslan o se quedan metidos, ensimismados en una especie de escarabajo, una tortuga, como que se meten ahí, como que no dicen, no comunican mucho. El mío se cierra, pero a la vez es muy afectivo y de repente cuando quiere decir algo se mete a la cama de uno y comienza a hablar y hablar. Pero me cuesta demasiado de repente que diga. Hay como que sacarle como a cucharita las cosas. Eso. No sé si a todos los papás les pasa o solamente a mí, pero tengo problemas para sacarle las cosas de repente. De repente también llega y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y yo digo, ay, mi madre. Pero es eso. Gracias. Ya, Gisela. Sí, miren, yo voy a contestar esto con una frase. Aristóteles decía en su tiempo que la adolescencia era la etapa más difícil del ser humano, ¿ya? Y si Aristóteles lo decía en ese periodo de tiempo, y hay varias frases en la vida que te van diciendo que la adolescencia es una etapa compleja, la adolescencia siempre ha sido igual, ¿ya? Yo creo que es una percepción desde nosotros, como adultos, cuando nosotros ya somos adultos y percibimos la adolescencia, que es una etapa que ahora es distinta, pero la adolescencia ha siempre sido igual, ¿ya? Y sí, la respuesta es concreta. Los niños van identificándose y van, en el fondo, tratando de encontrar respuestas propias hacia las cosas de la vida, ¿ya? Y yo creo que ahí finalmente uno va viendo que se van alejando un poco más, pero porque van siendo más independientes, desde las determinaciones, desde el pensamiento, desde todo. Y ellos necesitan a veces tiempo y espacio para poder encontrar esas respuestas, que no las van a encontrar siempre en los papás, ¿ya? Pero por eso yo decía anteriormente que las señales de nuestros hijos, o sea, lo que tú estás diciendo, Gisela, es un comportamiento muy, muy normal de un adolescente o un preadolescente. Ya de la etapa de la pubertad, en la que se están conociendo, en la que están conversando más con amigos, etcétera, y menos contigo, pero si se mete a tu cama y te habla, o sea, yo creo que en ese momento hay que aprovechar como al máximo la conversación, pero es una conducta muy, muy normal, ¿ya? Claudio, y alguien más había levantado la mano. Claudio, ¿te escuchamos? Ahí sí. Ahí prendí la cámara para tener un poco de contacto humano igual. Es como entre pregunta, pero al mismo tiempo rescatando lo que decía Selena, me parece que era. Hay una noción que nosotros tenemos como de infantilizar, en cierto sentido, a adolescentes e incluso a personas incluso mayores.
como indicando que no reconocen sus emociones, o que no saben cómo expresar sus emociones, perdón. Pero igual hay una cuestión que principalmente, sobre todo cuando se ve en terapia, independiente de la edad, muchas veces las herramientas que entregan no es para desenvolverse mejor ni con el entorno ni nada, sino que muchas veces es como un trabajo de introspección que tiene que ver con reconocer las emociones. Entonces, en ese sentido, por eso decía que es como entre pregunta y unión con lo que decía ahí. Muchas veces a lo mejor se piensa, y esta es la pregunta, se piensa que como que se encierran, que no quieren compartir lo que les pasa, pero no habría que también ahí tener como la noción de que como adolescente, cambios hormonales, cambios sociales, etcétera, políticos incluso, ellos muchas veces no reconocen las emociones que, o sea, si uno como adulto le cuesta reconocer las emociones que está teniendo o le cuesta expresarlas, en adolescencia me imagino que eso es mucho mayor por todos los cambios que se viven, no solamente fisiológicos, sino que psicológicos, sociales, etcétera. Más aún si consideramos que estamos en pandemia. Eso a veces se nos olvida, pero es algo que está afectando sobre todo a las personas que están creciendo en este desarrollo como social, relacional, etcétera, afectivo por sobre todo. Entonces, como esa cuestión de el reconocimiento de las emociones, si a nosotros nos cuesta ponerse los zapatos de un adolescente, igual me parece que es más complejo aún, pero es efectivamente tan así. El reconocimiento de las emociones en adolescentes es, no sé si mayor, pero al menos comienza como a demostrarse. Eso es. Ya, mira, la respuesta va en dos caminos, claro. Los adolescentes es una etapa súper volátil, como tú dices, que va relacionada con distintos tipos de desarrollo físico, ellos tienen cambios a nivel físico, psicológico, y también finalmente a nivel social, o sea, ya se identifican con sus pares, los pares no siempre tienen las mismas opiniones que ellos también van resolviendo cosas más complejas de resolver en relación a su medio, ¿ya? Pero el reconocimiento de emociones, muy probablemente lo que a ellos les pasa es que están mezclando distintos tipos de sensaciones, tanto desagradables como agradables. Entonces, ¿qué es lo que ayuda en eso? Es que ojalá la identificación con las emociones no sea en la adolescencia, sea en la niñez, ¿ya? A los niños se les puede enseñar a identificar sus emociones desde que tienen 3 meses de edad, ¿se entiende? O sea, ojalá nosotros como papá pudiésemos decirle a nuestros hijos, desde el acuerdo de la emoción propiamente tal, cuando él se manifiesta, el decirle, entiendo que estés enojado, y así les vamos dando pie a ellos para que ellos vayan teniendo el reconocimiento de su emoción. Cuando están más mayores, lo que les pasa es que son más volátiles al medio, ya ellos están en constante cuestionamiento de todo, porque ya su capacidad mental traspasa lo que es concreto a lo que es finalmente la vida y lo que son las distintas realidades, van reconociendo distintas realidades, ya la realidad ya no es una realidad absoluta, ya, y la imaginación se vuelve más concreta, entonces ya no son tan imaginativos, van descubriendo cosas desde su nivel mental, entonces desde ahí muy probablemente lo que les pase es que claro, a nivel hormonal están viviendo ciertas modificaciones, y esas modificaciones lo que hacen que las hormonas también en el fondo dificultan, o sea, eso pasa siempre, el proceso biológico determina en gran medida lo que te está pasando, porque finalmente la secretación hormonal viene determinada también a nivel cerebral, ¿cachai? Entonces, desde ahí, muy probablemente ellos se confundan o pasen de una emoción rápida hacia otra emoción, ¿se entiende? Van fluctuando, es una etapa súper volátil y por eso el llamado siempre a acompañar y a identificar como papás cuando mi hijo está más triste de lo normal, porque la tristeza es normal y uno puede estar triste un día y levantarse triste un día y puede levantarse feliz al otro día, eso yo creo que hay que normalizarlo, la gente no siempre no se levanta alegre, ¿ya? Y eso también va determinado por lo que te pase o también por tus estados hormonales, ¿ya? Eso está como científicamente ya
eso es científico y es, ¿ya? En el fondo es cómo acompañar lo que le está pasando a la persona, ¿ya? Porque la emoción, yo decía la vez pasada, la emoción existe y no es evitable, ¿ya? Cuando uno finalmente va educando esa emoción, va transparentándola y no tratando de reprimirla, ni adecuarla, ni hacerla como funcional ante el medio, porque uno no es funcional ante el medio porque te sienta menos tristeza, uno es funcional ante el medio porque sabe trabajar esa tristeza. La tristeza existe, ¿ya? Entonces no hay que reprimirla. Cuando uno reprime, lo que hace es que la persona se vaya configurando como fuera de su emoción, entonces lo que va a negar es la tristeza y muy probablemente va a ser más compulsivo todo su actuar, ¿ya? Y los adolescentes finalmente, claro, pues pasan de una emoción a otra muy rápidamente, y eso es lo que finalmente confunde con que puedan tener un reconocimiento o no de sus emociones, pero yo creo que a esa etapa ya debiesen estar reconociendo lo que les pasa, y por eso finalmente se hace tan perentorio también educar en afectividad, porque tú vas educando ciertos estados afectivos que te hacen movilizarte a ciertas cosas, y cuando uno finalmente los educa bien, los niños van reconociendo y van finalmente como adaptándose a su emoción y trabajando esa emoción. Por ejemplo, un adolescente que ha trabajado muy bien sus emociones va a saber reconocer cuando está mal y va a decir, hoy día no me siento tan bien, entonces hoy día me voy a alejar un poco, pero va a ser consciente de eso, ¿ya? Y cuando se le haga un poco más difícil el llevar su vida, va a poder decirle a su papá o a su mamá o a su profesor, si es que le tiene la confianza suficiente de decir, ¿sabes qué? Hoy día estoy como, o sea, me he pasado un periodo de tiempo en el que he estado más triste de lo común y como que ya no me gusta esta sensación. Y ahí finalmente viene el consejo o viene, oye, te puedo ayudar de esta forma o de otra forma. Pero el reconocimiento de emociones debiese ser algo que uno va asimilando desde más chiquitito, ¿ya? Y en los grandes se puede ir reforzando si es que no lo tuvieron. Pues finalmente, conversaciones con tu hijo adolescente puede ser ya, pero tú sientes que estás como confundido o te sientes realmente triste o sientes muchas ganas de llorar y te despiertas en la noche, estás nervioso, estás ansioso, como entregarle más vocabulario respecto a emoción, ¿ya? Como desde ese punto de vista. Y siempre explorando con nuestros hijos, pues siempre preguntando, siempre cuestionando, etcétera. ¿Ya? No sé si respondí muy bien la pregunta, pero tiene que ver con lo que me... Pero fluctúan mucho desde una emoción a otra, así que hay que siempre estar acompañándolos. Es una etapa en la que hay que acompañar harto, aunque ellos no nos los pidan, ¿ya? Pero no desde el punto de vista como de estar siempre encima, ¿se entiende? Siendo respetuosos con ellos, ¿ya? Y esta lámina, bueno, habla de lo mismo que tú me estás diciendo, entonces voy a pasar rápido. Afectividad y sexualidad siempre van unidas, y esto finalmente es verdadero, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno se configura en la sexualidad, y porque la afectividad y la sexualidad no son cosas que van separadas porque son dimensiones, uno crece y se va configurando en su sexualidad a través de la demostración o de la relación con el otro, con su cuerpo y por lo tanto con todo su ser. Ya uno es cuerpo, es mente, es afectividad, es sexualidad, y eso no hay que separarlo. Nosotros, finalmente, cuando nosotros hacemos unas separaciones para poder explicar qué nos pasa en distintas partes del cuerpo, pero nosotros somos un complemento de eso y somos seres complejos, de alta complejidad. Por lo tanto, desde ahí, cuando uno enseña emociones, se está enseñando sexualidad también, porque está enseñando a poder expresar, a expresarse y a relacionarse asertivamente o desde una afección más agradable con el medio, o sea, con uno mismo, pero también con el medio. Por lo tanto, también está enseñando sexualidad y afectividad relacionadas, ¿ya? ¿Qué pasa cuando uno configura una sexualidad de calidad? Esto tiene que ver estrechamente con los estados afectivos, ¿ya? Y hay afectos que son agradables y desagradables. Por ejemplo, cuando uno habla de respeto o de cuidado, también habla de falta de respeto. Eso es como en una misma línea, ¿ya? Cuando finalmente uno configura
en la vida o va generando esta educación emocional, también va aprendiendo a distinguir qué es lo que es desagradable para mí y puede ser desagradable para el otro. Por lo tanto, yo cuando configuro esto, hablo de respeto y cuidado, de gratitud, de proyección, de paciencia, de tolerancia, de distintos tipos de estados afectivos que antes se hablaba como de estados afectivos positivos, pero son estados afectivos como más bien relacionados al bienestar, como a la sensación positiva, a la sensación agradable, y también estos afectos que son como ya falta de respeto, descuido, lejanía, frialdad, maltrato, que son estados afectivos que alguna vez fueron y que se evidencian en una persona porque no los ha sabido. Entonces, finalmente, educar en afectividad de calidad y en sexualidad de calidad es educar en emociones y no son separadas, ¿ya? Porque cuando uno sabe lo que siente, muy probablemente va a empatizar con el otro, ¿ya? Cuando uno entiende que se está sintiendo triste, puede empatizar con la tristeza de la otra persona. Y cuando uno siente que finalmente no está seguro de algo, también tiene el respeto porque la otra persona no está segura de lo que está pasando. Por lo tanto, ahí es súper fundamental que nosotros en esto no hagamos distinción y enseñemos en ambas cosas paralelamente. ¿Ya? Eso es todo un conjunto. ¿Ya? Entonces, con esto, a tener en cuenta para esta edad, es siempre mantener una buena comunicación con nuestros hijos. Y esa buena comunicación como padres, insisto, tiene que ver con estar atentos a las distintas manifestaciones de nuestros hijos, a tener respeto en los momentos en los que ellos nos quieran conversar con algo y estar escuchando atentamente, una escucha abierta, una escucha cuestionadora de ciertas cosas, de las mías primero que todo, y finalmente para poder entender a mi hijo, y educar a niños seguros de sí mismos. Cuando uno educa a niños seguros de sí mismos, muy probablemente tu hijo va a ser mucho más asertivo para decirle a un par que no quiere. Ya va a saber poner límites, para decir hasta aquí llego yo. Y no me importa que me diga esto el tanto, ni me voy a sentir más segura porque él me apruebe o no apruebe. Mi aprobación es mía, yo soy persona porque existo y finalmente desde ahí yo decido, no me valido por el otro, ¿se entiende? Entonces esa validación que a veces le entregamos a las otras personas muchas veces nos hace tomar determinaciones que no van con un respeto hacia mí mismo, ¿ya? Y eso es solamente porque mi autoestima está un poco baja en ese minuto, ¿ya? Si yo estoy segura de mi determinación, tengo que estar segura de mi determinación, porque yo no me valido por otros, ¿ya? Entonces, educar niños seguros de sí mismos es la clave para que tus hijos tomen buenas determinaciones, que no se dejen llevar por sus pares, ni por alguna persona que tenga más poder, que sepan distinguir cuando están siendo amedrentados, que sepan hablar cuando se sienten amenazados, etcétera, ¿ya? Y bueno, los límites con la adolescencia, como les explicaba antes, tienen que ver como, ojalá que estos límites sean dialogados, que yo le pueda decir a mi hijo por qué yo estoy haciendo esto, ¿ya? Y en ese por qué yo estoy haciendo esto, quizás a lo mejor ahí le voy a exponer mi experiencia, pero mi experiencia no es una verdad absoluta, es una experiencia más de muchas otras experiencias de la vida. Entonces, conversando esa experiencia, muy probablemente voy a tener el cuestionamiento de mi hijo y decir, bueno, tú vas a decidir, pero yo te cuento esto para que tú aprendas a decidir como con información, ¿ya? Porque si finalmente reprimimos, está comprobadísimo que nuestros hijos van a actuar igual. Ellos toman la determinación, ¿ya? Así que bueno, espero haberles aportado. María Paz levantó la mano. Sí, Daniela, es que antes de que termine, igual quería, no sé, ojalá lo puedan tomar con bienvenida, pero lo que pasa es que yo estoy constantemente informándome porque, claro, la brecha que tengo con mi hija, la diferencia de edad no es tan grande, pero igual hay muchas diferencias y la sexualidad es una parte de la comunicación, entonces me ayudó mucho una charla que la quería compartir con el grupo completo, de un psicólogo español que se llama Antonio Ríos, para complementar sobre todo lo que tú has comentado, que él, además de ser súper chistoso, habló todos los puntos que tú tomaste y da como herramienta que yo la escucho constantemente porque a medida que él va hablando yo digo, mira, ahora le pasó esto a mi hija.
Entonces fue un total descubrimiento, así que no sé, yo invito a los papás también para que lo busquen en YouTube, lo escuchen mientras estén cocinando, no sé, porque les va a servir harto. Toma casi todos los puntos que tú dijiste. Sí, gracias. Eso Yo creo quería... que es súper bueno en el fondo siempre ir informándose, como actualizándose la temática. Si uno, ahora de verdad que la ciencia y todo avanza tan rápido que en 2 años estamos desactualizados. Tenemos que entender que la plasticidad existe hasta cuando nosotros somos muy viejitos y podemos ir cambiando también nuestras perspectivas desde la información que nos entregan. ¿Ya? Gracias María Paz por todo, por toda la confianza, por toda la apertura, gracias a todos los papás, espero haber sido un aporte, y nada, pues llamarlos a que conversemos y percibamos a nuestros hijos, conectemos con ellos. Eso, muchas gracias a todos. Daniela, te agradezco un montón. Espero que les haya servido esta charla, va a quedar grabada. Va a ser subida a la página del colegio para los que quieran revisarla de nuevo y le agradezco a todos su presencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien.